Abandonan a Norma Piña. Sí, el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial dejan a jueces, ministros y magistrados, literal, a su suerte. El plan que venían fraguando los cabecillas del Poder Judicial y que buscaban poner al frente, tal cual como si fueran carne de cañón, a cerca de 20,000 trabajadores del Poder Judicial, al parecer, se le acaba de cebar. La lucha por conservar sueldos estratosféricos, prestaciones totalmente desproporcionadas y su afán por conseguir, más bien por seguir siendo el poder de poderes y cuna del nepotismo, lo está llevando a la desesperación y a actuar totalmente alejado de todo principio. Y mencionando y hablando de principios, es importante traer a colación el principio de todo esto. Esta nota yo la presenté en un video anterior, donde dice que se agita el Poder Judicial e inicia su defensa. Bueno, en este documento o en esta nota se habla de que el Poder Judicial iba a iniciar su defensa ante la reforma que está proponiendo López Obrador y que le va a dar continuación la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal hizo un llamado a todo el personal de los juzgados de distrito y tribunales de circuito para armar un frente común contra la propuesta de reforma al Poder Judicial. ¿Y cuál fue el motivo de todo esto? Ellos están invitando a toda la comunidad del Poder Judicial a formar parte de este nuevo colectivo Justicia e Independiente, con el propósito de unir esfuerzos y defender sobre todo la vía democrática de nuestro país. Eso es lo que decía este documento. Bueno, esta unión será con los trabajadores de todas las categorías de base y de confianza. Ojo, de base y de confianza y de todos los trabajadores del Poder Judicial. O sea, incluyendo administrativos, básicos en sí. Cuando la reforma al Poder Judicial solamente contempla y hacer que se le aplique a jueces, magistrados y ministros. De ahí para arriba. O sea, todos estos que van a salir a marchar no se van a tocar. Pero hagan entender esto a las cabecillas del Poder Judicial, pues es imposible. De cerca de 50,000 plazas del Poder Judicial de la Federación, 7,694 son secretarios de juzgados y tribunales y 2,971 son actuarios. Es decir, este grupo representa un 20% de los servidores públicos que laboran en los órganos de partición de justicia federal. Es más o menos con las personas que ellos pretenden contar para marchar el 1 de julio. Bueno, pues todo esto se les empieza a cebar. Y la ministra Norma Piña empieza ya a dar indicios de todo esto que está ocurriendo. Proliferan estos mensajes en los que se convoca a trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación a movilizarse contra la reforma judicial. Recordemos que la ministra Norma Piña, Lenia Batres, ha estado en las plazas, en las calles, platicando acerca de la reforma al Poder Judicial. Vaya, ¿cuándo habíamos visto realmente a una ministra salir de su oficina? Es más, pararse en las banquetas o en las calles a explicar algo, a darle cuenta a la gente. Esto es lo que se busca con la reforma al Poder Judicial, que los ministros no sean esos personajes o esos entes intocables, semidioses, que uno nunca los ve y mucho menos tiene acceso a ellos. Es traerse a esos personajes y que sepan lo que es estar con la gente y que sientan lo que la gente está viviendo. Necesitamos democratizar y transparentar la actuación de jueces, dice Lenia Batres. Juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros. Las y los trabajadores de base del Poder Judicial tienen nuestro apoyo incondicional para que la reforma que se apruebe, ojo, respete en su integridad los derechos laborales. Y ahorita vamos a ir viendo que esto es una realidad. Bueno, pues el Poder Judicial de la Federación lanzó este comunicado el martes 25 de junio, o sea, el día de ayer. ¿Qué tal, compañeros? Te esperamos en la explanada del edificio de Revolución 508. Estarán presentes todos, absolutamente todos los magistrados de los tribunales colegiados en materia penal del primer circuito y tratarán el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación con la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación,
con la base trabajadora. Los que no tienen vela en este entierro, vaya, a los cuales nunca no les va a aplicar la reforma. En fin, acompáñanos, es momento de estar unidos. Todos somos Poder Judicial, tenemos que luchar por nuestro trabajo, nuestro hogar de todos, que es el Poder Judicial. Recuerda cómo llegaste, ojo, recuerda cómo llegaste. Ándale, el chantaje o cómo tomamos esto. Porque ahorita lo vamos a ver. ¿Y cuántos años de servicio llevas ya? Otra vez. Chantaje, amenaza. ¿Cómo podemos interpretar esto, verdad? Que tu corazón esté abierto para luchar juntos y unidos. Te esperamos con la playera del Poder Judicial Federal. Bueno, pues este es el comunicado que lanzaron para convocar a esta huelga. Y Lenia Batres contesta. Cita un artículo. Vale la pena mencionar que la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la República se plantea respetar los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial en su totalidad. Artículo 10º transitorio. Es que no es increíble, es cínico lo que están haciendo, ocultando información y queriendo manipular a las personas que trabajan en el Poder Judicial para que de esta forma se sumen a un evento o a una marcha que la reforma no los va a tocar, y lo voy a decir a lo largo de todo este video, no los va a tocar, es de jueces, magistrados y ministros hacia arriba, ¿sí? Pero no hacia abajo. Y lo aberrante aquí es que son incapaces de citar este artículo 10º. Para efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 100 constitucional, reformado en este decreto, los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad. Los presupuestos de egresos del ejercicio fiscal que corresponda considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones complementarias, ojo, apoyos médicos, y grábense esto de apoyos médicos, y otras obligaciones de carácter laboral, en los términos que establezcan las leyes o las condiciones generales de trabajo aplicables. ¿Sí? Bueno, la misma ministra Lenia Batres les está dejando en claro que no tienen nada de qué preocuparse. Pero fíjense lo que decía aquí este comunicado. Recuerda cómo llegaste y cuántos años de servicio llevas ya. Recuerda cómo llevaste. Bueno, la misma ministra Lenia Batres en su Twitter nos hace ver una tablita que está fantástica. Mérito o nepotismo, dice. Del 23.8% de las personas que trabajan ahí tienen a más de 4 familiares metidos en el Poder Judicial. Perdón. Y el 49% de las personas que trabajan en el Poder Judicial tienen cuando menos a 2 familiares metidos ahí. O sea, el nepotismo a todo lo que da. En el Poder Judicial, papás, tíos y hasta la suegra de jueces y magistrados. Un estudio del Consejo de la Judicatura Federal, ese organismo que Norma Piña y toda su pandilla se niegan a que desaparezca. ¿Por qué? Porque si desaparece el Consejo de la Judicatura Federal, o más bien se convierte en lo que la reforma está pidiendo que se convierta, que es un organismo autónomo que realmente evalúe, sancione y ponga y meta en cintura al Poder Judicial, pues Norma Piña no quiere que ocurra eso. Norma Piña quiere seguirlo teniendo a su control. ¿Por qué? Porque Norma Piña es la presidenta, ama, señora y todopoderosa, ¿sí? de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura Federal, que es quien debe meter orden ahí. Bueno, es un estudio de este organismo arroja que puede haber 65, fíjense nada más, 65 miembros de una misma familia trabajando en el Poder Judicial. El tema surge en medio de la discusión de la iniciativa del Ejecutivo por una modificación al Constitucional. Es que díganme si no es aberrante, insultante y los adjetivos que le quieran agregar de que haya más de 65 miembros de la misma familia en el Poder Judicial. Vaya, se están convirtiendo no solo en un coto de poder, en una mafia. Es más que digo mafia. Ya eso es mejor no lo digo.